Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar un capítulo denominado flujo uniforme. Y en alguna de las clases anteriores habíamos comentado que este flujo solo se presenta en canales construidos, en que la geometría es constante a lo largo de un tramo. Bueno, este flujo no se presenta en cauces o en arroyos naturales, pero es utilizado para diseñarlas o para diseñar obras hidráulicas. Aunque no se presenta por otra condición que vamos a ver en próximos capítulos, pero es uno de los temas fundamentales para diseñar sistemas sanitarios, para diseñar canales de conducción, para diseñar sistemas pluviales también. También es utilizado para analizar flujo en obras hidráulicas de cruces carreteros también, por ejemplo. Puede ser en cunetas o en pasos de aguas, en puentes o alcantarillas. Entonces vamos a ver hoy los fundamentos. En los capítulos previos vimos algunos conceptos fundamentales, tipos de flujo, cálculo de propiedades geométricas para diferentes secciones de canales, trapezial, rectangular, triangular, sección de herradura, circular. Vimos hasta fórmulas, ¿no? Bueno, entonces todo eso lo vamos a recapitular y eso que hemos aprendido, pues prácticamente es un conocimiento propio que lo vamos a aplicar recurrentemente en este y en los próximos capítulos. Bueno, cuando concluyamos este capítulo de flujo uniforme, aplicaré el primer examen, ¿sí? El acuerdo es que iban a ser 3 exámenes durante el semestre. Pero en este capítulo, pues no va a ser, digamos, de pocos días de estudio o trabajo, porque va a ir otro concepto, el método numérico. Prácticamente para el análisis de flujo uniforme, un parámetro fundamental es calcular el tirante. Y como las ecuaciones no tienen solución exacta muchas veces, pues tenemos que aplicar el método numérico. Entonces, por favor, les voy a encargar que revisen sus apuntes. Los que alguna vez llevaron los cursos de métodos numéricos con su servidor, pues les enseñé a calcular estas ecuaciones. Entonces, por favor, retómenlo y recuérdenlo. Bueno, entonces vamos a ver algunos fundamentos. Sí deseo que cualquier duda o comentario sea al final, porque estoy grabando la sesión, pero esas preguntas consérvelas o envíenlas por WhatsApp, como guste, ¿no? Bueno, el flujo uniforme. Vamos a ver algunas características. Vamos a pensar que tengo este canal con una longitud definida, una pendiente S0, en algunos textos así aparece, y vamos a pensar que el tirante de flujo uniforme es lo siguiente. En un tema previo comentamos, oye, pero cuando es flujo uniforme, ¿qué ocurre o qué? Pues se conserva el tirante a lo largo de este tramo, por ejemplo. En un cadenamiento, si el sentido del flujo, y este es el tirante en Y1, el tirante hacia abajo Y2, será el mismo valor numérico. Es decir, el espejo del agua o la superficie libre es paralelo al fondo del canal. Bueno, entonces, si el tirante es el mismo valor numérico en aguas arriba y aguas abajo, entonces ¿qué me indica? Pues que el área hidráulica en 1 será la misma en la sección 2, la velocidad también será una velocidad constante en todo el tramo. Y como siempre manejamos que el gasto de ingreso era igual al de salida, entonces el gasto también será constante. Bueno, entonces ahí está la primera característica fundamental. Ahora, hay otro concepto que vamos a ver más adelante,
un capítulo específico que se denomina energía específica. Simplemente la energía específica es la suma de el tirante más la carga de velocidad, que sería esto. Entonces, si el tirante es constante y la velocidad también lo es, entonces la energía, esta línea de energía, será constante también en el tramo. Entonces, esta es la segunda gran característica que tiene el flujo uniforme. Entonces, estas líneas al final son paralelas, el fondo del canal, el tirante y la línea de energía. Más adelante vamos a tratar este concepto de energía específica. Pero ya vamos a empezar a definirlas. Vamos a decir que la pendiente del canal va a ser S sub 0. La pendiente de la línea de energía, la pendiente, también se denomina pendiente de fricción. Que va a ser la letra S mayúscula con su índice F. Que no se les olvide, la energía específica está definido como el tirante más la carga de velocidad. Bueno. Entonces, como les comentaba, si el gasto es constante, tengo flujo permanente, entonces el flujo uniforme es solo permanente en canales artificiales de sección constante. Es decir, si el gasto lo conservamos en el tiempo, se conservan las propiedades hidráulicas del canal. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, hay una avenida y luego después termina la tormenta y cesa el escurrimiento en el canal y disminuye el gasto. Entonces este tirante pues va a disminuir. Pero si lo consideramos como uniforme, entonces según desciende el tirante en 1, adquirirá el mismo valor que en 2. Bueno, ahora vamos a reforzar esto. El flujo uniforme no ocurre en canales naturales. Por ejemplo, aquí si yo tengo una sección que es muy plana y luego este canal mantiene la pendiente, pero al ingresar a la zona urbana, pues en algún momento alguien decidió hacerlo más angosto el canal y reducirlo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que cambió el área hidráulica. Entonces el tirante no será el mismo y en consecuencia pues va a cambiar que el área, la velocidad, el gasto se va a conservar. Entonces este tirante ya no será paralelo, ya no será uniforme respecto a el fondo. Y si cambia este tirante, en consecuencia cambia la línea de energía. Entonces tampoco se cumple. Entonces por eso en los canales naturales, al haber variaciones del tirante o del área hidráulica, en consecuencia, pues el flujo uniforme no se va a presentar. Bueno, este lo vamos a ver más adelante, no se preocupe, ahorita. Vamos a ver cómo se establece el flujo uniforme, qué fuerzas actúan en el fluido. Bueno, vamos a pensar que tenemos el tramo del canal, tengo el tirante, y cuáles son las fuerzas que actúan. Si construimos un volumen de control, entonces resulta que tendríamos esta área. Entonces una componente fundamental sería que el peso del fluido, de ese volumen. Y vamos a considerar que este canal tiene un ángulo respecto al horizontal, un ángulo. Okay. Entonces vamos a calcular las componentes respecto a el fondo del canal. Entonces, como tiene un ángulo de inclinación y calculamos la componente horizontal y la vertical, pues la componente horizontal sería el peso multiplicado por el seno del ángulo. Entonces sería esta componente. Por este ángulo corresponde con este ángulo. Entonces por el seno sería la componente horizontal del peso. Ahora, esa fuerza horizontal, esa componente, aquí está,
es contrarrestada por una fuerza fundamental que después vamos a identificarla y vamos a determinarla con precisión. Si observamos una sección del canal, en las paredes y en el fondo, el fluido, por el propio movimiento, pues va a generar una fuerza de resistencia con las paredes y el fondo, el fluido, con el volumen de control. Entonces es una ecuación de resistencia. Y esa ecuación de resistencia es en el sentido negativo, ¿sí? A la dirección del flujo. Entonces, oye, ¿y esta ecuación de fricción cómo la analizamos o cómo la estudiamos? Bueno, vamos a verlo más adelante. Ahí tengo unas tablas que acabo de descargar del libro de Sotelo y lo vamos a ver, cómo calcular estas componentes de fricción. Ahora, vamos a ver también, presentando algunas condiciones, vamos a presentar este tipo de canal. Yo tengo un cuerpo de agua, puede ser un lago, puede ser un almacenamiento cualquiera, y vamos a pensar que tiene un canal de descarga. Y esa pendiente de ese canal es su crítica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el flujo es lento en la superficie. Entonces, como es lento, el número de Froude es menor que 1. Bueno, vamos a ver esta condición. Vamos a pensar que el tirante que tengamos aquí ingresa, hay una caída, ingresa y se empieza a presentar ahí un establecimiento de flujo. Entonces, en esta zona el flujo no es constante, no es uniforme a lo largo, porque el tirante va cambiando en la distancia. Entonces, aquí se presenta el denominado flujo variado, que habíamos comentado en la clase anterior. Pero después de cierto tramo, si el canal tiene cierta longitud suficiente, va a haber un momento en que se va a presentar el flujo uniforme, es decir, el tirante se mantiene en este tramo. En consecuencia, el área, la velocidad y el número de Froude. Entonces, en esta zona yo tendría flujo uniforme. Y luego más adelante vamos a empezar que tenemos una caída. Entonces, por el efecto de la caída, el tirante, el flujo se empieza a acelerar. Entonces, ¿qué sucede? Pues que este tirante empieza a disminuir hasta que se descarga. Pues en este caso, también hay una variación del tirante. Entonces se le denomina flujo variado. Bueno, entonces como les digo, ahora vamos a empezar a asociar a las componentes del peso y de la velocidad. La componente del peso y la componente de la fricción entre las paredes y el fondo. Bueno, vamos a ver ahora desde el punto de vista del tipo de flujo. Como estamos diciendo que la pendiente del canal es menor que una pendiente crítica, ahorita, o que se presenta flujo subcrítico, ahorita este concepto no lo hemos trabajado, pero vamos a pensar que tiene su flujo subcrítico. Entonces, si el flujo es subcrítico, la velocidad que entra aquí, la velocidad es pequeña. Y veamos la componente de velocidad en el peso. Entonces, aquí al inicio, aquí en esta parte, como no hay paredes y no hay fondo aquí en el cuerpo de agua, entonces no hay ninguna fuerza de resistencia que se ponga a esa velocidad. Pero cuando el flujo ingresa, entonces inmediatamente después del inicio del canal, empieza a presentarse una resistencia del flujo que se va incrementando en la distancia del canal. ¿En dónde se va a presentar? En el fondo y en las paredes. Entonces hay una fuerza que se resiste a ese movimiento. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que la fuerza, la componente horizontal de velocidad, empieza a acumularse esa resistencia al flujo. ¿Hasta qué momento? Hasta que se equilibran esas componentes de fuerza horizontal, de inercia y la de fricción. Entonces, cuando se equilibran, ¿qué sucede?
Pues que el tirante que se presenta en ese momento, pues se mantendrá. ¿Por qué? Porque aquí está equilibrada la fuerza de inercia en el flujo uniforme y la fuerza de fricción. Entonces ahí no cambia el tirante, ni las fuerzas, hay un equilibrio. Entonces cuando ocurre ese equilibrio se presenta el flujo uniforme. Claro, si es una longitud suficiente, si el tramo es muy corto, digamos 5 o 10 metros, pues el flujo llevará siempre mayor inercia, entonces esa componente horizontal será mayor que la resistencia al flujo de fricción. Entonces, pues no ocurre. Entonces, si después hay una caída, ¿qué sucede? Que aquí aguas abajo, aquí no va a haber fricción de ningún tipo, ni en las paredes ni en el fondo. Entonces, lo que controla es la inercia. Entonces, en este tramo, el flujo, acuérdense, es flujo subcrítico, como les dije. Y el flujo subcrítico, cualquier perturbación que se tenga en un punto va a afectar hacia aguas abajo y hacia aguas arriba. Entonces, si aquí inmediatamente aguas abajo no hay paredes ni fondo del canal, ¿qué pasa? Pues que las fuerzas de inercia están predominando. Entonces, que esa componente es mucho mayor. Entonces, que como no hay resistencia al flujo, no hay resistencia a detener esa velocidad o a reducirla, entonces, ¿qué ocurre? Pues que por ser flujo subcrítico, esta información es trasladada hacia aguas arriba. Y le indica al sistema que, como no hay fricción aquí, entonces el flujo se va a acelerar. Vamos a ver aquí un punto intermedio. Como acá abajo el tirante que está dominando es este, entonces al sistema le está indicando que hay una caída. Entonces por ese efecto la velocidad se incrementa. Y si se incrementa la velocidad por la ecuación de continuidad, ¿qué sucede? Si el gasto es constante, pues que el área hidráulica tiende a reducirse. Entonces, en flujo subcrítico, cuando hay una caída, siempre se va a presentar este perfil de flujo. Después lo vamos a definir más adelante. Ahorita vamos a decirle solo que es flujo variado y se va a acelerar. Bueno, ¿qué pasa si en cierto momento nosotros en este punto construyéramos una obstrucción vertical, aquí una compuerta, es decir, una pantalla que desde la vamos a bajar y la vamos a colocar aquí? Entonces, si la cerramos, el sistema por flujo subcrítico indica que hay una perturbación. Entonces va a mandar la información hacia aguas arriba. ¿Y qué va a suceder? Como no hay flujo, el tirante se va a incrementar. Entonces se va a ir almacenando. Entonces este tirante se va a ir almacenando de aguas abajo, donde está la compuerta, y se va a ir desplazando hacia aguas arriba por flujo subcrítico. Bueno, eso también lo vamos a ver más adelante. Aquí lo que importa es que entendamos cómo actúan las fuerzas de gravedad respecto a la resistencia. Y en resumen, al inicio de canales, cuando tenga yo flujo subcrítico, al ingreso de entrada de canales y de salidas, como todavía no hay balance de fuerzas de fricción con las fuerzas de inercia, con las componentes del peso, entonces aquí predomina la velocidad de flujo, y aquí también, porque aquí ya no hay fricción y aquí apenas se está estableciendo. Entonces no se presentará en la entrada y en la salida el flujo uniforme. Pero cuando se equilibre la fuerza de gravedad con la fuerza de resistencia del fondo y de las paredes, entonces ¿qué sucede? Se presenta flujo uniforme, entonces será una zona intermedia. ¿A qué distancia será? No lo sé, pero hasta que se equilibren esas fuerzas. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante en los perfiles. Esto ya empieza a ser un poco más complicado porque el concepto de hidráulica implica ahora la componente coordenada X y el tirante. Ahorita no solo nos vamos a enfocar aquí al diseño. Oye, Inge, entonces cuando yo quiero diseñar el canal aquí, quiero diseñar el canal rectangular, pues ¿para qué diseño? Para esta condición,
para esta condición, que es una caída y el tirante es menor. Observen, en sentido práctico lo que se hace es diseñar para el flujo uniforme esta parte central. Si ustedes observan este tirante, si lo diseñamos para este tirante, entonces en esta parte, cuando se presente la caída, pues el canal va a tener dimensiones basadas en este tirante y son mayores que al que tenemos. Igual aquí puede haber unas variaciones o perturbaciones, solo habrá que revisarlo. Entonces, en ese sentido práctico, diseñamos para flujo uniforme. Bueno, entonces vamos a ver este capítulo. Vamos a empezar a hacernos preguntas, decir, oye, Inge, ¿y qué pasa si la longitud del canal es muy corto, de tal manera que no se establece el flujo uniforme? Entonces, ¿qué va a pasar? Puede pasar lo siguiente. Puede pasar esto rápido, ya no se establece, y como esta distancia sería 0, entonces por aquí sería, y luego sería de inmediatamente la caída. Nunca se presentó el flujo uniforme. Oye, Inge, ¿y cómo diseño? Pues si hacemos lo mismo, vamos, diseñalo para flujo uniforme. Ok, bueno. ¿Qué pasa si la longitud ahora es mucho mayor, de tal manera de que se presente el tirante normal en algún tramo? Igual, simplemente definimos en qué zona se va a presentar. Bueno, eso lo vamos a ver casi hasta el final del semestre, ¿no? Aquí lo que me importa es que en los canales no siempre vamos a tener el flujo uniforme, pero es importante para el diseño de canales. Ahora, si la longitud del canal es muy grande, es mucho mayor, de tal forma que se presente uniforme, ¿qué sucede? Pues que se va a ver un equilibrio de las fuerzas de gravedad y las de fricción, que es lo que me interesaba. Bueno, entonces, todo esto que les acabo de comentar pueden consultarlo en la página 88 del texto de Yutichu. Bueno, ya hemos comentado también, voy a regresar un poco, que una de las características del flujo uniforme, esta hoja está de más adelante la vamos a ver, que si el flujo es uniforme, entonces la velocidad y el gasto, bueno, serán constantes, más la velocidad, que es la que me interesa. Entonces, ¿cómo calculamos la velocidad en un canal de este tipo? Entonces, se han encontrado montones de ecuaciones experimentales para calcular la velocidad. Entonces, algunas pruebas de laboratorio dicen que la velocidad es función de un coeficiente del radio hidráulico a un exponente x y de la pendiente del canal a un exponente y. La velocidad está en metros por segundo, el radio hidráulico ya lo hemos definido, es la relación del área dividido entre el perímetro. S es la pendiente de energía, pero como es flujo uniforme, esta pendiente de energía, ¿a qué será igual? Esta pendiente de energía, como es paralela al fondo del canal, entonces se trabaja como la pendiente S sub 0 en vez de la línea de energía. Entonces, en esta fórmula puede aparecer aquí S sub 0. Oye, Inge, y estos valores de x, y, estos exponentes, pues son coeficientes experimentales que hay que determinarlos en pruebas de laboratorio. Y C es un parámetro, es un factor de resistencia del flujo. Y es función de la velocidad, del radio hidráulico, de la rugosidad, de la viscosidad, entre otros factores. Entonces es un factor de resistencia que depende de estos parámetros. Bueno, a partir de esta formulación general se han derivado muchas más.
que tienen sentido práctico. Vamos a ver algunas de ellas. La primera ecuación propuesta fue la de Cauchy, 1769. Fue un ingeniero francés. En aquel tiempo, todas las que se dedicaban a resolver estos problemas eran ingenieros, ¿sí? Claro, también tenían que estudiarlo, ¿no? Tenían que obtener su carrera, su profesión y su título, ¿no? Entonces, Cauchy hace lo siguiente, decir, bueno, la velocidad es simplemente, vean, no alcanzo a verlo, bueno, vean, la velocidad es el coeficiente C, radio hidráulico y la pendiente. Ahí está, velocidad C, radio hidráulico y la pendiente. Y vean, el radio hidráulico está a 1 medio y la pendiente está a 1 medio. Entonces, Cauchy propone que los exponentes X y Y son 1 medio. Listo. Pero hay que conocer y aprender cómo Cauchy consideró qué suposiciones realizó. Primero, estas son las grandes aportaciones de este autor francés. Dijo, primero, la primera suposición fue la siguiente. Dijo, yo tengo una sección, tengo mi área hidráulica, tengo el perímetro, el área. A lo largo del tramo tengo la componente, el peso, la componente horizontal respecto al fondo del canal. Dijo, pues la fuerza que se opone al fluido, esta fuerza, es proporcional al cuadrado de la velocidad. Oye, ¿y esta fuerza dónde se presenta? Vean. Entonces es proporcional al cuadrado ¿de qué? De la velocidad. Pero veamos, esta fuerza de resistencia ¿dónde se presenta? A lo largo de esta longitud del canal. Entonces por eso aparece este término L. ¿Y en dónde más? En el perímetro. Entonces observen, la longitud L por el perímetro corresponde al área de contacto del canal entre el fluido y las paredes del propio canal. Entonces vean, entonces un factor de proporcionalidad en función de cuadrática de la velocidad por el área de contacto. Entonces, ¿qué hizo al final? Vean, esta fuerza debe igualarse con esta fuerza, ¿sí? Para que se establezca el flujo uniforme. Segunda suposición. La fuerza por el flujo del efecto gravitacional, esta fuerza, es igual a la fuerza de resistencia. Entonces esta ya la tenemos. ¿Cuál es la componente del flujo? La componente horizontal del flujo. Pues simplemente será el peso del fluido, vean. Vamos a verlo. ¿Cuál es la componente del peso aquí? Vean. Si yo tengo un volumen de control aislado, como les comenté previamente, entonces sería la longitud por el área del canal, ese sería el volumen, por el peso del fluido y el seno del ángulo. Entonces vean, este es el peso volumétrico por el área hidráulica, por la longitud, este es el volumen. Y la pendiente del canal S es este ángulo, es este ángulo pequeño. Esa es la pendiente del canal, que es el seno del ángulo. Entonces vean, aquí yo tengo el peso, el área hidráulica, longitud del canal, pendiente del canal, el factor de proporcionalidad, la velocidad, el perímetro mojado y la longitud. Vean, esta longitud y esta longitud, pues eliminamos, ¿no? Y luego observen, aquí está el área.
y aquí está el perímetro. Si el perímetro lo paso dividiendo, el área dividido por el perímetro, ¿ya qué es? Es el radio hidráulico. Aquí está. Entonces, aquí está la ecuación de Chezy. Aquí está. C, radio hidráulico por S, raíz, por la velocidad. Entonces, de aquí despejo la velocidad. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Todos los términos constantes los voy a mandar a un lado. Entonces, vean, el radio hidráulico, área entre perímetro. Entonces, el factor de aquí despejar W o C, aquí W entre K, ¿a qué es igual? Vean, aquí sería el área entre perímetros, sería el radio hidráulico por S, radio hidráulico por S. Entonces, la componente W entre K, este término W entre K, lo paso dividiendo. Entonces, C ya lo hemos determinado, es el famoso factor o coeficiente de Chezy. Por favor, cuando estén pasando las notas, realicen este despeje. Primero consideren esta ecuación y luego combínenla aquí con una variable, con alguna de ellas, con la velocidad. Entonces hacen las reducciones y aplican y van a obtener este factor C. Entonces, si sustituyo en la ecuación de Chezy, entonces S, este es el radio hidráulico, es el coeficiente C. Si agrupo todos los términos constantes, la raíz de W entre K es C, radio hidráulico y S. Y listo, ya tenemos la ecuación de Chezy. Entonces la gran aportación que tuvo este autor fue que, pues, considerar dos aspectos. Primero, la componente de equilibrio de la resistencia al flujo con la componente horizontal del peso. Aquí está, flujo gravitacional. Y que la fuerza actuante es proporcional al cuadrado de la velocidad. Bueno, ahora viene una pregunta. Oye, Inge, ¿y cómo calculamos este parámetro C? ¿De dónde lo obtenemos? Bueno, para esto hay gran cantidad de literatura por diferentes autores, hay diferentes fórmulas y les voy a presentar algunas de ellas. Muchas son resultados de prácticas de laboratorio, de pruebas intensivas en laboratorio. Y vean esta fórmula, vean, está bien complicada, vean. Oye, esta fue de Ganguillet y Cutter y fue desarrollado en el año de 1869. Oye, Inge, ¿y cómo le hicieron para obtener esta fórmula? Si en aquel tiempo no había calculadora, no había nada. Pues ellos lo determinaron. Más adelante vamos a ver cómo se hace una prueba de laboratorio para determinar parámetros de flujo en canales. Entonces, vean, C es esta ecuación, depende de un parámetro N de Coulomb, R, radio hidráulico, y estos autores obtuvieron la ecuación, eso es muy importante, determinar en qué lugares fueron obtenidas estas fórmulas o qué rangos de valores son aplicables. Entonces, esta ecuación fue obtenida con datos de aforos en ríos de Europa y del río Mississippi, y aforos o mediciones realizados por este autor. Ok, ¿y este autor qué obtiene o qué? Pues también en 1897, también otro ingeniero francés, lo hizo en un laboratorio y determinó que C era este conjunto. Hay que tener cuidado, está en unidades inglesas. Después hay que buscar la fórmula para el sistema internacional, donde
el R es el radio hidráulico, que ya conocemos, y M es un valor M definido por él, y donde dice en esta tabla, ok, el valor M es función del tipo de canal. Por ejemplo, si el canal es de concreto, utiliza un valor de 0.21. Oye, y si es un canal de tierra en condición rugosa, 3.17. Es un valor mayor, vean, que el concreto. Oye, si es cemento con cimbra de madera cepillada, es decir, un acabado muy fino, vale 0.11, vean. Entonces aquí estamos encontrando una relación que entre más rugoso sea las paredes y el fondo del canal, el valor de M se incrementa. Entre más liso, disminuye. Ok. Aquí está otra ecuación de Paul de 1950. Esta también fue desarrollada en un laboratorio y donde dice que C es función de el radio hidráulico del número de Reynolds, de la rugosidad del canal. ¿Y eso qué es la rugosidad del canal? Son las alturas de las protuberancias en las paredes y el fondo. Por ejemplo, si yo tengo un diámetro de una arena en el fondo de 4 milímetros, pues la rugosidad, ¿cuál será? La mitad de eso, 2 milímetros. Esa sería la rugosidad del canal. Ok. Y un parámetro C, que ahorita no sabemos de dónde se obtiene, pero ahí aparece ese parámetro C. Bueno, hay otra ecuación, y ojo, y mucha atención. Esta ecuación es la que vamos a utilizar para el curso. Es la ecuación de Manning, un ingeniero irlandés en el año 1889, y es la más utilizada. ¿Para qué? Para diseños hidráulicos y para revisión de proyectos. Y dependiendo del tipo de texto que estemos manejando, por ejemplo, en el libro de Ishu utiliza mucho las unidades inglesas. Aunque esté traducido el libro, el texto, pero utiliza unidades inglesas. Entonces aquí aparece el famoso 1.49. Oye, ¿y Sotelo cómo maneja? Pues emplea el sistema internacional de unidades. Entonces dice que la velocidad es función de un valor inverso de un parámetro n que se denomina coeficiente de rugosidad de Manning o factor de fricción de Manning o n de Manning del radio hidráulico a la 2/3 y de la pendiente a la 1/2. Entonces, si observan ustedes, esta es muy parecida a la ecuación de Chezy. Observen. A ver, vamos a verla. Vean, la velocidad es un factor, radio hidráulico a la 2/3 y la pendiente a la 1/2. Vean Chezy, exponente a la 1/2 y a la 1/2. Bueno, en unos días más les voy a compartir un texto. Bueno, es un capítulo de un libro que se denomina El agua según la ciencia. Es un libro de la historia de la hidráulica. Eso fue escrito por el doctor Enzo Levi, profesor de métodos matemáticos y mecánica de fluidos, en el posgrado en hidráulica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo fui de su última generación de alumnos, entonces me siento orgulloso de haber llegado y llevado clases con Enzo Levi. Entonces tiene libros muy famosos. Y este autor, él le gustaba la historia. Él fue un ingeniero, pues digamos, era italiano, pero tenía descendencia judía. Y él obtuvo el doctorado a los 17 años de edad. Observen, como un estudiante de 17 años y es doctor en Europa. Pero era un periodo antes de la Segunda Guerra Mundial y por su condición de judío,
llegó la ocupación alemana, tuvo que salir de Europa y se fue en barco hasta Bolivia. Él viajó 6 meses en barco. Y como ese doctor en matemáticas, ¿qué iba a hacer en otro mundo? Pues él fue muy consciente, lo primero que iba a tener era la limitante del idioma. Entonces él llevaba un solo libro que se denominaba Quijote de la Mancha, ¿no? Él leyendo ese libro aprendió español. Y claro, conversando, ¿no?, con la tripulación y algunos pasajeros, ¿no? Llegó a Bolivia a trabajar. Trabajó como ingeniero topógrafo, ¿eh? Vean como un doctor en matemáticas de 17 años. Después llegó a, este, a Bolivia a trabajar como ingeniero. Pero en con las personas que trabajaba eran mexicanos. Eran ingenieros hidráulicos de la UNAM, trabajando en Bolivia. Y lo convencen y se viene a México a trabajar ya. Y como era excelente matemático, pues la hidráulica realmente, si ustedes más adelante lo vamos a ver, es aplicación de métodos matemáticos y métodos numéricos. Entonces a partir de ahí se dedicó a la hidráulica, ¿no? Entonces todos los grandes hidráulicos que tiene Latinoamérica y el mundo de habla pues, hispana fueron estudiantes de Enzo Levi, y yo fui su última generación, ¿no? Además, yo lo vi el último día de clases, al día siguiente no llegó, y alguien hizo un comentario muy mordaz en ese momento. Dijo, bueno, si no vino es que porque se murió, y eso precisamente ocurrió, ¿no? Bueno, grandes recuerdos. Ok, entonces la ecuación de Manin, Enzo Levi en la década de los 90 recibió el premio Hunter Rose. Ese lo entrega la Asociación Norteamericana de Ingeniería Civil de los Estados Unidos. Entonces, por sus grandes aportaciones a la hidráulica en el mundo y al conocimiento, los norteamericanos le dan ese reconocimiento, ese premio, digamos. Y ese día Enzo Levi presenta un documento y platica de la ecuación de Manin, precisamente. Y en ese libro, les voy a dar ese documento, está en español para que lo lean. El autor le denomina a ese capítulo la fórmula que no le gustó a su autor. Entonces ahí habla cómo Manin desarrolló esta fórmula, ¿no? Y ahora, ¿cómo le hizo Enzo Levi para saber la historia? Pues en algunos años sabáticos que estaba en la UNAM, se fue a Europa y fue a recorrer los grandes laboratorios de hidráulica de Europa. Consultó bibliotecas y documentos, los documentos originales de los autores, y es donde hace su famoso libro, ¿no? Y ese libro, El agua según la ciencia, fue el mejor libro de ingeniería civil por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, pues para la hidráulica también no solo hay proyectos y estudios, ¿no?, sino también hay reconocimiento académico, ¿no? Bueno, entonces yo les voy a dar ese documento y les voy a pedir un ensayo al respecto, ¿ok? Entonces váyanlo pensando, lo voy a hacer después del 15 de septiembre, ¿no? Como sé que son muy patriotas, después del 15 les voy a dejar tareas. Ok, otra fórmula, rápido. Pavlovsky, de 1925, vean, radio hidráulico con exponente Y, donde este exponente es todo esto que observan. ¿Y de qué depende? De N y de R. Y C es el factor HCI. Y la ecuación, ahora sí, este autor ya indica restricciones. Oye, Pavlovsky dice, ¿sabes qué? El radio hidráulico debe estar entre 0.1 y 3. Y el N de Manin, ese factor de fricción, debe estar entre 0.011 y 0.04. Ok, bueno. Para fines prácticos, esta fórmula que está muy extensa, pues con algunas simplificaciones, dice, ¿sabes qué? Y es igual a 1.5 raíz de n cuando el radio hidráulico sea menor que 1, y Y será igual a 1.3 por la raíz de n para radio hidráulico mayor a 1. Entonces, para aplicar esta fórmula tenemos que calcular primero el radio hidráulico y después calculamos
los valores del exponente y. Aquí una anotación muy clara, ¿no? Y no es el tirante, es el y del coeficiente de Pavlovsky, ahí está. Es este valor, ¿eh? No es el tirante, por favor. Si quieren pongan otra variable, pero no es el y. Ok. Bueno. Y ahora sí, ponemos a la parte difícil. Este método, como es ampliamente utilizado, pues la dificultad de esta fórmula de la ecuación, el coeficiente de Manin, voy a regresar un poco, es este factor. ¿Cómo lo determinamos? Entonces, este n se puede adquirir de diferentes maneras, pero está sujeto a ciertas condiciones. Primero, es función de la rugosidad de las paredes y fondo del canal. Si tiene vegetación, hay que considerar también. Si el canal no es recto en su trazo, tiene curvas, también hay que considerarlo. La alineación. Si hay problemas de sedimentos que se depositan a algún material granular o hay socavación, también depende de la época del año. Y algo importante, los ríos o los canales generalmente transportan material sólidos suspendidos. Pero también en el fondo, esa arena que observan ustedes es arrastrada gradualmente. Entonces, todos estos factores definen el valor de n. Oye, dije, pero está muy batalloso, ¿hay que considerar todo esto? Pues sí. Bueno, pero Manin, su gran aportación que obtuvo fue la siguiente. Por favor, revisen página 99 del texto de BTU. Ahí vienen alguna descripción de estas componentes en n. Pues resulta que Manin desarrolla algunas tablas donde propone un valor, tipo de material, es una tabla, en la primera columna propone valores de n, un valor mínimo recomendado, el normal y el máximo. Observen, entonces todavía no está muy bien establecido un valor fijo para diferentes tipos de materiales, te proporcionan un rango de valores. Entonces ya según tu experiencia, pues lo vas a ir proponiendo. Ok. Esta hoja que les comentaba viene repetida previamente. Entonces ahora sí lo vamos a ver. Este autor dice, ¿sabes qué? N, para calcular n de la ecuación de Manin, este valor, yo voy a utilizar algunos valores de las características del canal. Y dice, primero, para calcular el n, primero voy a estimar valores de n sub 0 hasta n4 con las siguientes propiedades. Primero, n0 va a corresponder al valor de n para un canal recto, uniforme y liso. Ok. Entonces, si el canal es recto, pues más vamos a utilizar este valor. Oye, pero también, si vamos a considerar la rugosidad superficial del terreno, va a ser N1. Oye, pero hay un factor N2 que me dice, ¿qué pasa si la forma y el tamaño de la sección cambia? Entonces va a ser N2. Va otro parámetro, N3. Pues pudiera ser que existan árboles o vegetación en el cauce. Entonces, o alguien construyó una pila, o alguien construyó su casa. Después les mostraré cómo en México somos muy famosos en el mundo, ¿no? Somos muy buenos para construir en los arroyos. Entonces ahí va. Bueno, también en otros países, ¿no? Entonces es por obstrucciones. N4, vegetación y condición del flujo.
M5. M5 es un factor que multiplica a esos factores. ¿Y aquí corresponde M5? Si el río tiene curvas o serpentea, como dicen, este río se le conoce como meandro a ese esquema y no es recto como estamos acostumbrados. Entonces estos ríos presentan gran inestabilidad. ¿Por qué? Se van erosionando de un lado y se empiezan a desplazar hacia arriba, y luego en otra parte se va depositando el material. Entonces prácticamente el río se va desplazando lateralmente, y hay ocasiones que hace esto. Este es un meandro, esto, y aquí acaso es un ciclo de un meandro. Entonces esto es por efecto de ¿qué? Del transporte y la erosión. Entonces este factor de corrección, si el río es recto, pues no hay factor, pero si tiene esta forma, hay que ajustarlo. Entonces en el libro de Vinci Chu, en la página 105, está la tabla. Oye, Inge, ¿y estos cómo calculamos estos n's o qué? Entonces, algo que sea mucho, otro aspecto, alguien dice, oye, Inge, pero pues yo no tengo experiencia en hacer estudios de este tipo y no sé en qué rangos de valores. Entonces, lo que se han desarrollado en otros países, por ejemplo en los Estados Unidos, esta agencia, hay un libro, es el famoso 2339, es una colección de esta agencia norteamericana, en el cual elaboró un tipo libro con fotografías de muchos ríos del mundo, de diferentes condiciones y más de Estados Unidos. Y en la parte inferior viene un valor recomendado, es decir, se hicieron mediciones y ese valor de n, más adelante vamos a ver cómo calcular el n de Manning cuando tenemos el gasto y las otras propiedades del canal, pero n es la incógnita. Entonces de esa manera ellos lo obtienen. Ahora, este libro, Da Vinci Chon, va a ser unos 8 centímetros de altura, pero ahí, por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto del río Huichipila, o allá por Huanusco, un río que recorremos, pues yo de este álbum de fotografías voy a buscar la fotografía más parecida, o que sea muy similar, y en la parte inferior va a dar el valor de n recomendado, ¿no? Entonces este texto lo voy a subir estos días, que lo voy a compartir, y vamos a hacer algunos problemas utilizando esta información. Para este método también vamos a hacer problemas. Cowen, por ejemplo, vamos a utilizarlo también para Pavlovsky. Vamos a ver esta fórmula, la vamos a resolver. La ecuación de Manning también, pero al final es la que vamos a trabajar siempre. La ecuación de Powell también, la ecuación de Bazin también. Vamos a también estos autores, y no se diga, vamos a resolver también la ecuación de Cauchy. Ahorita les presento las fórmulas, cómo las empezamos a hacernos propias y empezamos a dominarlas por resolviendo problemas. Entonces vamos a resolver algunos problemas. Bueno, oye, Inge, ¿y esas tablas de dónde las obtengo? ¿Cómo me las entregas o cómo las compartes? ¿Mm? ¿Cómo lo haces? Entonces, en Classroom, yo les voy a compartir algunos archivos que son tablas derivadas del Sotelo, y aquí está una de ellas. Aquí está una de ellas. En la página 108, aquí está la tabla 5.6, valores del coeficiente de Manning. Aquí está el tipo de canal. Por ejemplo, un conducto cerrado que fluye parcialmente lleno, vean. Por ejemplo, puede ser una tubería circular parcialmente llena. Que sea, por ejemplo, de cemento, aquí está. De superficie pulida,
Entonces un valor mínimo es 0.01, un valor normal 0.011 y un valor máximo de 0.03. Y aquí están otros tipos de concretos. Si está pulido, si es recto, si no tiene basura. Entonces aquí hay que darle una leída a estos tipos de materiales, ir viendo los valores y vean lo que está en negrita. Cuando me toca diseñar un canal de concreto, entonces que en cierto momento puede tener algo de basura, no cuando lo están construyendo ni cuando lo están inaugurando, sino cuando esté funcionando, podrá tener algo de curvas y algo de basura. Yo utilizo siempre este valor, 0.013, para todas las tuberías de concreto, así lo manejo. Ya si me presentan que va a ser un concreto con acabado especial, por ejemplo para aguas residuales, pues ya lo cambio, 0.015. Entonces en N, aquí la única dificultad que tenemos es que identificar el tipo de material, buscar el valor mínimo o el máximo y utilizar un valor promedio o recomendado. Pues aquí está una tabla. Aquí está otra tabla. Entonces hay montones de tablas para el N de mining, como es una fórmula muy utilizada y muy famosa, digámosle. Entonces aquí está el método que les había comentado, los famosos N0 hasta N5. Veamos, condición del canal, tipo de material. Entonces para N0, aquí seleccionamos el tipo de material. Aquí está los 4 valores posibles y seleccionamos uno de ellos. Por ejemplo, 0.025, por ejemplo. Si es un canal en roca. Oye, pero el canal, pues, la irregularidad es menor o suave. Ah, ok. Entonces nos vamos al siguiente valor. Para N1, de aquí seleccionamos el valor correspondiente. Y así. Cuando el canal, oye, el canal tiene secciones, hay variaciones de la sección transversal. Pues, ¿qué es gradual o es frecuente o en ocasiones? Ah, pues no, pues tiene en 10 kilómetros tiene 4. Ah, pues es ocasionalmente, entonces N2.005. Ahí está. Y así lo vamos a llevar. Veamos. Oye, tiene obstrucciones. Pues, pues es apreciable. ¿Por qué? Porque hay unos árboles. Ah, pues aquí está el valor. N3, apreciable. Aquí está este valor. Utilizamos un valor intermedio. Y así lo llevamos. Oye, N4 para la vegetación. ¿Cómo es? Pues media. Aquí está el valor. Y así lo vamos a ir sumando uno por uno. Ahorita solo estoy presentando las tablas, de dónde vamos a consultarlo, ¿no? En las siguientes clases vamos a resolver los problemas. Entonces, mucha de la bibliografía pues está presente y se lo estoy compartiendo directamente. Aquí se lo estoy compartiendo, aquí está otra tabla. Entonces, así como observan, ya los valores recomendados pues son los que se presentan. Ahora, en México también hay algunas normas de diseño de canales. Es el famoso MAPAS que les comenté en algún momento. Son 56 libros de la Comisión Nacional del Agua y cuando viene la parte del diseño de canales, pues viene la aplicación de la ecuación de Main o la de Chessy. Entonces ahí aparecen las tablas. Entonces cuando ustedes hagan un diseño y tengan que defenderlo ante el ingeniero supervisor o ante alguna dependencia, pues ahí están las normas de la Conagua. Entonces de ahí ustedes defienden el valor que propusieron, ¿no? ¿Sí? Esa es la manera. Ok, entonces la hidráulica no se los olvide, es la aplicación de las fórmulas o ecuaciones, pero hay que utilizar gran cantidad de tablas donde ya vienen algunos parámetros ya preconfigurados. Es una gran ayuda que tenemos, ¿no? Permítanme.